Hola amigos, soy Rubén Casabian, pastor de la iglesia Jesús 100% Vida aquí en la República Argentina. Y la Biblia dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Por eso yo quiero pedirte en esta hora tu atención durante unos minutos para que puedas recibir palabra de parte de Dios para tu vida y que te sea de gran bendición. ¿Lo miramos juntos? Quiero compartir una palabra de parte del Señor para nuestras vidas en el día de hoy y quiero que prestes mucha atención. Te invito a abrir la Biblia en el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, en el capítulo 26. Génesis, capítulo 26. Y después no cierres este capítulo, porque si bien vamos a leer algunos de los versículos, en el proceso de desarrollar lo que quiero compartirte, vamos a leer algunos más. Así que mantén abierto tu Biblia en Génesis capítulo 26. Ustedes saben que hay una verdad que es ineludible, nos guste o no, querramos o no, tarde o temprano, todos, sin excepción, nos toca vivir y atravesar momentos de crisis en la vida, ¿verdad? A veces esa crisis tiene que ver con las situaciones familiares, a veces la crisis tiene que ver con lo económico, con lo laboral, a veces atravesamos una crisis desde el punto de vista de lo personal, de nuestras emociones, a veces la crisis tiene relación con el ministerio, con nuestro servicio al Señor, es decir, todos en algún momento de nuestra vida nos toca atravesar momentos de crisis. Ahora, las crisis son una especie de encrucijada. ¿Por qué? Porque frente a la misma crisis, algunos triunfan y otros fracasan. Es una encrucijada porque las crisis te marcan la diferencia entre los que son héroes y los que son derrotados. Frente a la misma crisis, algunos se desploman y otros lo ven como una oportunidad de crecimiento personal, de desarrollo, de avanzar. O la crisis se transforma en una puerta para la esperanza y los logros, o se transforma en una sepultura para los sueños que podemos llegar a tener. Es decir, hay distintas maneras de enfrentar la crisis y en función de cómo enfrentamos las crisis, o salimos victoriosos o salimos derrotados. O nos sentimos fracasados o sentimos que realmente somos héroes en cuanto a esto. Ustedes saben que en los Estados Unidos, muchos años atrás, era un país predominantemente urbano. Hoy en día no es un país urbano, sino que es un país donde es una nación suburbana, donde la mayoría de la población en los Estados Unidos vive en las periferias de los centros urbanos importantes. ¿Por qué aconteció esto? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, los soldados regresan al país y se casan y tienen hijos, y esto genera una tremenda explosión demográfica, pero no había suficientes viviendas. Entonces, ¿qué había en medio de todo esto? La gente no sabía cómo vivir. Millones de norteamericanos y familias vivían en garage, lograban alquilar algún tipo de garage, pero eso no era vida. Y había un espíritu general de protesta, de queja, de lamento, donde se levantaban en contra de los gobernantes, en contra de la presidencia de los Estados Unidos, a los políticos, porque no encontraban ningún tipo de solución. Es decir, había un espíritu derrotista frente a esta crisis que estaban viviendo. Hasta que en medio de todo esto aparece un hombre llamado William Levitt, que fue aquel que tuvo la idea de la construcción y la facilidad de venta de casas, pero casas muy económicas. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Este hombre compró todo lo que podía,
terrenos todo alrededor de la ciudad de Nueva York y comenzó a construir estas casas que eran fáciles de construir, que eran económicas, con facilidades de pago, etcétera. Y de esta manera se transformó en un multimillonario. Luego otros imitaron esta idea y lo hicieron en la mayoría de los estados allí de los Estados Unidos. ¿Qué demostró este William Levy? Demostró que la crisis para él fue un tiempo de sembrar y tener éxito. Que la crisis lo catapultó como un trampolín para el triunfo, para la victoria. Mientras todo el mundo se quejaba, mientras todo el mundo lamentaba, mientras todos sufrían la crisis que había en este caso de vivienda, él aprovechó esta circunstancia, lo enfrentó de una manera diferente y se transformó en un multimillonario. Yo ahora quisiera darte un ejemplo de lo mismo, pero un ejemplo bíblico de lo mismo. Por eso te llamé para que pudieras abrir tu Biblia en Génesis capítulo 26 y voy a leerte del versículo 1 hasta el versículo 6 y luego mantén tu Biblia abierta en ese capítulo. Dice así la palabra de Dios. En ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región. Estamos hablando de crisis. Y una de las crisis más feas, más peligrosas, el hambre. Ya no era una cuestión como en el caso de los Estados Unidos de habitaciones, de vivienda. Estamos hablando de hambre. Además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelec, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo: no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado, vive en ese lugar por un tiempo, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas esas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y les daré todas esas tierras. Por medio de tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas, porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. E Isaac se quedó en Gerar. Aquí estamos frente a una situación bastante crítica y una crisis bastante profunda, que es, como nos describe el pasaje, hambre en la región. Y toda crisis produce inestabilidad. Toda crisis en cualquier área de nuestra vida produce desequilibrio. Toda crisis en nuestra vida realmente produce inseguridad. Pero el pasaje que acabamos de leer y el capítulo en general del capítulo 26 de Génesis nos enseña hoy, y quiero dejarlo como algo didáctico para tu vida y para mi vida, que nos pueda servir, que podemos llevar algo práctico en el día de hoy, porque si no estamos atravesando una crisis, gloria a Dios, pero si la estamos atravesando, aquí hay principios prácticos, bíblicos, que nos pueden ayudar a transformar una crisis en nuestra vida en un trampolín para el éxito. Por eso es que yo titulé la palabra de hoy, una crisis, el trampolín para el éxito. ¿Cuáles son estos 4 principios que yo los quiero detallar rápidamente? En primer lugar, en las crisis seguí la orientación y el consejo de Dios en lugar de huir. Lo voy a repetir. Cuando estás atravesando una crisis de cualquier índole en tu vida, personal, familiar, económica, ministerial, la que sea, seguí la orientación que Dios te da, seguí el consejo que Dios te da en lugar de huir. En la región había hambre e Isaac no se paró para lamentarse. Isaac no empezó a quejarse, él salió, él se movió. Dice la palabra de Dios que leímos en el versículo 1 que se fue a Gerar. Cuando estás atravesando una crisis, lo peor que podés hacer es quedarte estático, quedarte absolutamente paralizado. No te quejes tanto de la realidad que estás viviendo, no te quejes tanto de la crisis. Actúa, movete, hace algo. Pero cuidado con buscar atajos para solucionar la crisis que estás viviendo.
¿Por qué digo esto? Porque mire lo que dice el versículo 2. Allí el Señor se le apareció y le dijo: no vayas a Egipto, quédate en la región en la que te he hablado. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué el Señor le dice no vayas a Egipto? Porque rápidamente Isaac, en este ímpetu de moverse, de hacer algo, de solucionar su problema, por lo menos para su familia, para que no pase hambre, se le ocurre una idea. ¿Cuál es? Me voy para Egipto. Una salida rápida. Egipto no tenía problemas de hambre, es una ciudad, una región de riqueza, soluciones sin esfuerzo, es decir, una salida donde él podía rápidamente salir de la situación. Pero Dios, ¿qué le dice? No quiero que vayas a Egipto. Aparentemente eso estaba bien, aparentemente esto le podía solucionar, pero hay una orden de Dios, hay una sugerencia de Dios, hay un consejo de parte de Dios: no quiero que vayas a Egipto. Ahora, cuando estás atravesando una crisis, cuidado con hacer oído sordo a lo que Dios te está diciendo a través de su palabra. Porque eso puede ser muy peligroso. Porque las tentaciones aparecen como soluciones rápidas cuando estamos atravesando por crisis, pero hay que resistirla. Satanás no es ningún bobo, no es ningún estúpido. Cuando Satanás te está tentando, cuando estás pasando una crisis, seguramente te está tentando con una solución rápida que vos sabés que va en contra de lo que Dios dice. Por ejemplo, estás pasando una crisis en tu vida matrimonial. Mi querido, la separación y el divorcio no es la solución. Esa es una solución de Egipto, una solución rápida, una solución sin luchar, sin esforzarse. Por lo tanto, hay que resistir. Estás pasando una crisis en lo laboral, una crisis en tu economía, una propuesta de ganar dinero indecentemente o ilícitamente no es la solución. Porque aparentemente sería rápido eso y te va a sacar de la crisis económica, pero en realidad te va a hundir. Por lo tanto, hay que resistir. Hay que resistir. Seguí el consejo de Dios. Seguí la orientación del Señor en medio de la crisis. Y hay que aprender a sacar la mirada de las circunstancias y poner la mirada en lo que Dios te ha prometido cuando estás pasando momentos difíciles. Dios le dice a Isaac: no huyas, no te vayas para Egipto, no quiero que te vayas, no corras del problema. Hay que enfrentarlo, hay que vencerlo. Y le hace la promesa: yo voy a estar contigo, yo te voy a bendecir, yo voy a cuidar tu descendencia, vas a ser de bendición a las naciones. ¡Wow! Saca tu mirada de la crisis que estás atravesando y mira la promesa de Dios. Y Dios ha prometido bendecir tu familia, Dios ha prometido prosperarte, Dios ha prometido que sos vencedor, más que vencedor. Dios ha prometido que te lleva de victoria en victoria. No estás condenado a la derrota. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Mi querido, en las crisis hay que obedecer a Dios. ¿Qué hizo Isaac? Se quedó en Gerar. No fue a Egipto. No buscó la solución rápida al final. Le dijo: si Dios me dice que me debo quedar en Gerar, me quedo en Gerar. Y así obedeció, no discutió, no le planteó al Señor, no argumentó, no tuvo dudas, solo obedeció. Y la obediencia a Dios desata la bendición de Dios que estás precisando en medio de la crisis que estás atravesando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Primera enseñanza entonces: en las crisis seguí el consejo, la orientación de parte del Señor en lugar de huir y buscar una salida rápida. En segundo lugar, el segundo principio que yo veo aquí es que en las crisis tenemos que vencer todo pronóstico pesimista y actuar en lugar de lamentarme. Si usted va después en el capítulo 26, desde el versículo 12 al 14, mire lo que dice aquí la palabra del Señor en el mismo capítulo. Dice: Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100 por 1, porque el Señor lo había bendecido. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Esto causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia
pues llegó a tener muchas ovejas, muchas vacas y muchos siervos. Qué interesante, estamos hablando de medio de una crisis, ¿verdad? Una crisis de hambre, pero acá nos está describiendo el pasaje prosperidad. Nos está describiendo el pasaje de que alguien que obedeció al Señor de pronto empieza a crecer. Todo el mundo se había quedado quieto, pero vos en la crisis tenés que actuar aunque nadie más lo haga. Tenés que moverte aunque nadie más lo haga. Muchos decían, el lugar este es desierto, no llueve, hay sequía, acá no hay agua, esto no va a dar resultado. Pesimismo tras pesimismo. Otros dirían, lo intentamos y fracasaron, no vale la pena hacer absolutamente nada. Ahora, ¿qué hizo Isaac? Rechazó todo pesimismo. Todo aquello que era no se puede, sucumbía ante la crisis. Todo aquello que no le permitía desarrollar, él lo rechazó. No aceptó el fracaso, no aceptó la derrota. Actuó, hizo lo que nadie estaba haciendo. Por eso yo te digo, en el nombre de Jesús, si estás en crisis es tiempo de actuar. Rechaza el pesimismo de otros que te pueden decir, mira, yo también lo intenté y no pasa nada. Mira, esta situación en tu matrimonio difícilmente se solucione. Por lo que yo veo de afuera, la cosa está muy mal. Van a terminar mal ustedes, ¿eh? O en el trabajo, mira, están echando cantidad de gente. Estás en la lista, ¿eh? Seguro que estás en la lista. No lo sé, pero me parece que vos estás en la lista. Y yo no sé si hoy vas a poder conseguir algún otro tipo de trabajo. Pesimistas. Gente que va caminando como un signo menos en la frente. Ahora, Isaac, ¿qué hizo? No aceptó nada de esto. Hizo oído sordo a todo espíritu pesimista y actuó. Y no solamente actuó, sino que se transformó en un especialista en lo que tenía que hacer. No se acomodó. ¿Cuál era el problema? Agua. ¿Cuál era el problema? Sequía. Entonces, ¿qué hizo Isaac? Cuando todo el mundo estaba quejándose, cuando todo el mundo decía no se puede, cuando todo el mundo decía no va a haber cosecha, nos vamos a morir de hambre, lo primero que hizo fue destapó los pozos de agua de su padre Abraham. No se conformó con eso, cavó 7 pozos más. Se especializó en hacer pozos. Él estaba buscando el milagro de parte de Dios, pero él hizo su parte. Él hizo su parte, lo que a él le correspondía. Pastor, mire, está complicadísimo conseguir trabajo. No lo vas a conseguir nunca estando en tu casa. Dios no va a hacer el milagro quedándote allí viendo televisión desde la mañana a la tarde a la noche esperando que te llamen para un puesto de gerente general en Coca-Cola. No va a pasar eso. Tenés que hacer tu parte. El trabajo no va a venir, tenés que buscarlo. Yo quiero un ascenso en mi trabajo, gloria a Dios, qué bueno, buena aspiración, pero trabaja más, esforzate más, quédate un tiempo más después de hora, no estés esperando 5 minutos que faltan para terminar, ya con todo cerrado, el escritorio cerrado o el taller cerrado, diciendo en 5 minutos me rajo porque es mi horario. No, quédate más, esforzate más. Si querés que tu matrimonio salga de la crisis, entonces qué importante es pedir ayuda. Busca consejo. Lee cosas relacionadas al crecimiento de la vida matrimonial. Mientras todos estaban protestando, quejándose por la crisis que había de sequía, por el hambre que había, Isaac se hizo un doctorado en cavar pozos. ¿Se da cuenta de la diferencia? Haga lo ordinario y Dios va a hacer lo extraordinario. Haga lo que está al alcance de su mano y Dios va a hacer el milagro. Dice la Biblia que él cosechó 100 por 1. Imagínense, en medio del desierto. Cosechó 100 por 1 en medio de la sequía. Se enriqueció, prosperó. ¿Por qué? Y porque Dios dice, y porque había dicho, lo bendijo. Ahora, cuidado. La intervención sobrenatural de Dios no anula la acción natural del hombre. Que Dios intervenga con un milagro no quiere decir que tenés que quedarte con los brazos cruzados esperando que venga.
Isaac no prosperó con los brazos cruzados diciendo, bueno, yo oré al Señor y el Señor ahora va a tener que hacer la obra, que los pozos se abran milagrosamente, que el agua empiece a regar los lugares, que es la semilla donde yo te... No, él no esperó con los brazos cruzados. Dios hizo el milagro, pero él se preparó. Dios hizo el milagro, pero él plantó. Dios hizo el milagro, pero él cavó pozos. Dios hizo el milagro, pero él trabajó. En las crisis no te quedes paralizado, no te quedes estancado, sino que arremangate. Y depende qué tipo de crisis que sea, trata de salir adelante, de capacitarte, de buscar. Hacer tu parte y Dios va a hacer el milagro. Tenemos que ser diligentes. Mire lo que dice Proverbios capítulo 10, versículo 4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 28:19. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. 3 versículos tremendos que nos desafían a esperar el milagro de Dios, pero mientras yo estoy allí poniendo el pecho, actuando, obrando para salir de la situación crítica que estoy viviendo. ¿Cuántos me están entendiendo? Digan gloria a Dios. Venza los pronósticos pesimistas y actúe en lugar de estar lamentándose o quejándose. En tercer lugar, la tercera enseñanza que yo veo de este pasaje es que en los tiempos de crisis, protege tu corazón de amarguras en lugar de pelear por tus derechos. Lo voy a repetir. En los tiempos de crisis, protege tu corazón de amarguras en lugar de pelear por tus derechos. Isaac no solamente enfrentó el problema o la crisis del hambre, sino que enfrentó la crisis de las actitudes de otros. ¿Por qué? Nosotros leímos recién en el versículo 14. Cuando él empezó a prosperar porque se movió, porque hizo, porque cavó pozos, porque trabajó, porque se esforzó, y vieron que empezó a crecer, empezó a tener muchas, 100 por 1, y tenía muchas vacas, y tenía muchos becerros, etcétera, etcétera. Dice, los filisteos comenzaron a tener envidia de él. Pero no solamente los filisteos tenían envidia de él. Si usted sigue después al versículo 16, dice que Abimelec, el rey de los filisteos, lo echó. Le dijo que se fuera de esa región porque era más poderoso que ellos. Y luego no era suficiente esto, comenzaron una pelea los pastores de Gerar por 2 pozos, reclamando que esos 2 pozos eran de ellos. Es decir, su problema no era solamente el superar la crisis del hambre, sino también había que superar y enfrentar a aquellos que se le oponían, a aquellos que se tuvieron envidia, a aquellos que no les gustó que él saliera de la crisis. Muchos saben alrededor, en muchas oportunidades se alegran cuando ven que estamos en el pozo, pero no se alegran tanto cuando nos ven salir de las crisis y nos ven prosperar. Ahora, ¿qué hizo Isaac frente a esta situación? Cuando Abimelec el rey lo echó, él se fue. Cuando los filisteos llenaron sus pozos de tierra, él fue y abrió otros pozos. No protestó, no peleó. Cuando los pastores de Gerar los discutían para sacarle 2 pozos nuevos, él no discutió, se los dio y abrió otros pozos. No buscó sus derechos, no se llenó de amargura en su corazón, porque alguien que está con amargura en su corazón difícilmente puede vencer la crisis que está atravesando. No está con todo su potencial emocional para poder enfrentar la crisis y salir adelante. Entonces Isaac ni se preocupó por el tema. Me echó, me voy. Estos pozos te los vamos a llenar de tierra. Llénenlo, voy a abrir otros.
estos 2 pozos en realidad lo hicimos nosotros, en realidad lo hice yo. No, pero los queremos. Bueno, llévenselo, quédense ustedes con este pozo. Los perdonó. No llenó de amargura su corazón porque sabía que no podía quitar fuerzas para salir de la crisis que estaba viviendo. Los perdonó. Por eso, cuando estás en medio de una crisis y estás saliendo, y gloria a Dios por eso, no todo el mundo se va a alegrar, pero tenés que tener un corazón perdonador. Porque cuando tenemos la bendición de Dios, el Señor va a obrar en la reconciliación con aquellos que se opusieron en nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Porque Abimelec después, del versículo 26 al 31, Abimelec, que lo había expulsado, que lo había echado, que le dijo, quiero que te vayas de acá, lo fue y lo buscó a Isaac. Isaac podría haber dicho, ¿ahora me buscas? Ahora porque soy rico, ahora porque yo tengo los pozos, ahora... No. ¿Qué hizo Isaac? Lo perdonó. ¿Por qué? Porque no tenía el corazón lleno de amargura. Para salir de las crisis, en cualquier crisis que estemos viviendo, en cualquier área de nuestra vida, tenemos que tener un corazón sano, libre de amarguras, de resentimientos, de odios, para con aquellos que por allí nos están lastimando. Y por último, y con esto termino, la cuarta enseñanza que yo veo aquí, que en las crisis o en los triunfos nunca dejes de adorar a Dios. Lo voy a repetir. Tanto en las crisis como en tus victorias, nunca dejes de adorar a Dios. El versículo 25 dice, allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor. Reconoció lo sobrenatural y maravilloso de la bendición de Dios. Claro que él sabía el esfuerzo que había hecho y claro que él sabía todo lo que había resistido a la tentación del camino fácil, había sanado su corazón para no tener ningún tipo de heridas, se esforzó, no le interesó mucho el pesimismo de la gente, él sabía lo que había hecho, pero tuvo un corazón agradecido al Señor y de adoración al Señor. ¿Sabe? En la crisis que nos toca vivir, a veces es mucho más fácil adorar a Dios que en los triunfos. ¿Cómo, pastor? Sí. A veces, en los momentos más difíciles y duros de nuestra vida, buscamos adorar a Dios, buscamos la presencia de Dios, porque necesitamos, y cuando estamos bien, y cuando estamos triunfantes, y cuando estamos que todo va fluyendo, nos olvidamos de adorar al Señor. Recuerdo una hermana cristiana que tenía tremendos problemas matrimoniales en su familia, pero especialmente matrimoniales. Y me vino a ver, esto es de hace muchos años atrás, me vino a ver y empezamos a orar y empezamos a clamar y empezamos a orientarla con relación a cómo tiene que vivir. Bueno, esta hermana, yo le decía A, ella hacía A, le decía Z, hacía Z. Le daba para leer una palabra de parte del Señor y ella buscaba practicar esa palabra, pero frase por frase. No se perdía un solo culto de oración, culto de los domingos. Es decir, no dejaba de ir nunca a su célula. Era un tiempo de desesperación, de búsqueda de la presencia del Señor, de adorar al Señor. Era tremendo. Cualquier llamado que uno hiciera a pasar adelante, ella pasaba. No importa para qué, pero ella pasaba porque buscaba y quería más de Dios por su situación crítica. Y Dios hizo un milagro y restauró su vida matrimonial, restauró su vida familiar. Y estaba feliz, tenía paz en el corazón, estaba alegre por los resultados. Pero ¿sabe qué? Poco a poco se empezó a distanciar, no solamente de Dios, sino también de la iglesia. Poco a poco. Claro, estaba bien. Ahora yo no tengo idea dónde está, ni tampoco tengo idea cómo está. Nunca deje de adorar a Dios, ni en las crisis, ni en los triunfos.
en todo momento y en toda circunstancia de su vida, exalte y adore al Señor. Pastor, ¿es posible transformar las crisis en un trampolín para el éxito? Claro, lo está demostrando Isaac aquí en su ejemplo, y Dios nos dejó ese ejemplo por alguna razón determinada. Por lo tanto, ¿qué hago? Siga siempre la orientación de Dios, el consejo de Dios. No huya. Segundo, venza todo pronóstico pesimista, negativo, y actúe en lugar de lamentarse y de quejarse cuando está en crisis. Tercero, en la crisis proteja su corazón de todo tipo de amargura, en lugar de pelear allí por sus derechos. Y cuarto, en la crisis y los triunfos, nunca deje de adorar a Dios. Entonces, usted va a transformar cualquier crisis que le toque vivir en un trampolín para la victoria, en un trampolín para el éxito. Nos ponemos todos de pie. Cierre sus ojos y ore al Señor. Este es tu tiempo para orar. Este es tu tiempo para abrir tu corazón delante de la presencia de Dios. Este es el tiempo para decir: Señor, estoy viviendo esta crisis y pensé que ya estaba derrotado. Estoy viviendo esta situación y pensé que ya estaba terminado. Pero gloria, Señor, a tu palabra. Gloria a tu nombre. Porque tu palabra hoy me enseña que puedo transformar esa crisis en una victoria. Cierra tus ojos y ora. Presenta tu corazón delante del Señor. Presenta tu vida delante de Dios.